La palabra yachay, yachacuy, yachachi, yachacuj, yachachi, yachaiwasi. ¿Será que todas estas palabras tienen un solo significado? Ahora lo averiguamos. La palabra yachay significa conocer o saber, como por ejemplo, ñoqa tusuita yachani. ñoqa tusuita yachani, que significa yo sé bailar. A partir de esta palabra yachay vamos a crear las diferentes palabras utilizando sufijos. Como por ejemplo, vamos a aumentar a esta palabra el sufijo ku, yachakuy, que significa aprender. Entonces yo puedo decir, ñoqa hatun yachay wasipi qheshwata yachakuni. ñoqa hatun yachay wasipi qheshwata yachakuni, que significa yo aprendo quechua en la universidad. ñoqa hatun yachay wasipi qheshwata yachakuni. A esta misma palabra puedo aumentar el sufijo chi y tenemos el verbo yachachi, que significa enseñar. Por lo tanto, yo digo, ñoqa qheshwata yachachini. ñoqa qheshwata yachachini. Yo enseño el idioma quechua. ñoqa qheshwata yachachini. Una vez que hemos derivado de este verbo a este otro verbo que es yachacuy, puedo crear una nueva palabra y decir yachakuj, que sería estudiante. yachakuj, aumentando el sufijo ku. Entonces digo, yachakuj qheshwa simita yachakun. yachakuj qheshwa simita yachakun, que significa el estudiante aprende el idioma quechua. De este otro verbo que hemos derivado, también puedo crear a una nueva palabra que es yachachij. yachachij, que significa un profesor. Por ejemplo, yachachij qheshwa simita yachachin. yachachij qheshwa simita yachachin, que significa el profesor enseña el idioma quechua. También podemos crear palabras compuestas. Agarramos la primera palabra que es yachay y aumentamos la palabra wasi. Literalmente sería conocer y casa, pero juntos significa colegio o escuela. Yachay wasi. Y si lo aumentamos hatun o kuraj, significaría universidad. Yachay wasi, colegio o escuela, y hatun yachay wasi, una universidad. Por ejemplo, yachay wasipi qheshwata yachakunku. yachay wasipi qheshwata yachakunku, que significa en la escuela aprenden quechua. Unanchakunchu yachakujuna, ¿se entiende? Si hay alguna duda, déjalo en los comentarios que te estaré dando la respuesta en próximos videos. Ajina kaspaka yachakujuna, tinkunakamacachun askamaya. Purajmanta yanaparikuna yachakujuna. Kayqa chunka pishqa walanqallapi kashan. Y no te olvides apoyar con la compra de este texto que está a 15 bolivianos, que pronto estaremos en la ciudad de Cochabamba, Oruro, también en la ciudad de Potosí, y traeremos bastante premios. Askamaya yachakujuna.